segundo año de secundaria. Bienvenidos nuevamente con Miss Shirley a este cuarto bimestre. Mira qué rápido se pasó el año y ya estamos a puertas de culminarlo. Bien, ¿qué vamos a empezar? Primero felicitándote. ¿Por qué? Por haber concluido tu tercer bimestre de manera satisfactoria, con las mejores notas que van a revelar ¿qué cosa? Lo que tú estás aprendiendo. Muy bien, vamos a empezar ahora con nuestro curso de razonamiento verbal. Tenemos el segundo año de secundaria y la semana 33. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Sobre algo muy importante. ¿Qué cosa es? La lectura, ¿sí? Específicamente la comprensión lectora. ¿La lectura será importante o no será importante en nuestro diario trabajo como escolares, como estudiantes o también como profesionales? Claro que sí, sumamente importante. ¿Por qué? Porque la lectura te transporta a un mundo maravilloso. Cuando tú inicias la lectura de un texto y terminas el texto, ya no eres igual a antes de haber empezado. ¿Por qué? Porque ya tienes mayor conocimiento y vas a poder, ¿qué cosa? Transportarte a diferentes lugares, estar en diferentes situaciones gracias a la lectura, ¿sí? Vamos a ver entonces, la lectura es parte importantísima de nuestra vida. Tenemos ahí nosotros la parte de comprensión lectora. ¿Será fácil comprender un texto? Sí, es sencillo. Si tú sigues, ¿qué cosa? Una estructura del texto, sí va a ser sencillo para ti. Vamos a ver, la lectura dijimos que es un eficiente medio ¿de qué? De comunicación humana. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? Porque va a transmitirse ideas, pensamientos, emociones, sensaciones, ¿a través de qué? De la lectura. ¿Quién lo hace? El autor del texto o el escritor, ¿sí? Es un eficiente medio de comunicación humana. Vamos a colocar nuestro primer concepto, la lectura. ¿Será fácil entender un texto? Sí. Primero, ¿qué significará comprender? ¿Qué será? A ver, ¿tú puedes comprender algo? Sí, Miss, yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque es la capacidad de ¿qué? De entender, de comprender. Específicamente la comprensión lectora, de entender lo que se lee y también comprender el sentido dentro y fuera del argumento que está brindándote el autor. Muy bien, ¿qué significa entonces comprender? Veamos. Ahí está nuestra pregunta y vamos a ver qué significa comprender un texto. Será, a ver. Colocamos esto acá y señalamos qué es la lectura. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que debo yo saber para comprender un texto? Vamos a ver. ¿Qué significa comprender un texto? ¿Significa qué cosa? Ya dijimos, estar, con la capacidad, ¿sí? Vamos a ver. En la capacidad de entender lo que hemos leído. Eso es lo que significa comprender un texto, ¿sí? Es la capacidad, dijimos ya anteriormente, de entender qué cosa, lo que hemos leído. Muy bien, ¿qué significará también? Significa establecer las relaciones que hay. ¿Entre qué? Entre las distintas o diversas ideas plasmadas en un texto. Eso significa comprender un texto, ¿sí? Vamos a colocar los conectores, las flechitas, ¿sí? Ahí está. Y también, ¿qué significará? Fácil también diferenciar, ¿qué cosa? Las ideas o la idea más que importante del texto. Eso es comprender un texto. Mira qué facilito es que tú puedas deducir qué es leer un texto. Vamos a ver, como nosotros vamos a trabajar comprensión lectora, una de las primeras partes de la comprensión lectora va a ser que nosotros trabajemos, ¿qué cosa? La jerarquía textual. Miss, la jerarquía textual. ¿Y qué es la jerarquía textual? Vamos a partir con la palabra superior, el título, ¿verdad? Jerarquía. ¿Qué será según la RAE? Me dice que es la organización de personas o cosas en una escala ordenada, ¿sí? Ordenada, de arriba hacia abajo, ¿sí? Ordenada y subordinada. ¿Según qué cosa? Según un criterio, dijimos de arriba hacia abajo, de mayor o menor que intensidad, veamos, o importancia, ¿sí? De mayor importancia sería en este caso. Vamos a ver. ¿Qué es entonces? Dice que es la jerarquía textual, porque hemos dado la definición de jerarquía. ¿Qué será?
vamos a empezar nosotros con, por recordar, ¿qué cosa? La palabra textus, que deriva, dijimos la vez pasada, deriva de la voz latina tejido, ¿sí? ¿Qué significa qué cosa? Un tejido de palabras, ¿verdad? Porque si no, no sería texto, serían palabras sueltas por ahí y nada más, ¿sí? Las mismas que tienen qué cosa? Tienden a expresar qué cosa? Ideas. Entonces colocamos, recordar. Vamos a ver, dice, viene de la voz latina, ¿qué significa qué cosa? Significa tejido. Vamos a ver. Ahí está. Pero este texto tiene una estructura y ahí estamos colocando. La estructura de un texto está conectada por los siguientes componentes, ¿sí? Un pequeño organizador chiquitito para que tú recuerdes cuál es esa estructura. Veamos, el texto, ¿sí? Luego colocamos, tiene elementos fundamentales que nos van a ayudar a ¿qué? A desarrollar la capacidad de poder entender, ¿sí? Veamos. ¿Cuáles son esas partes o elementos fundamentales? Vamos a ir colocándolo de acuerdo, de manera jerárquica, ¿verdad? Vamos a ver. Listo. Ahí tenemos. Tenemos en primer lugar ¿a qué? A la idea más general. ¿Cuál sería la idea más general? Sería en este caso el tema. La idea más general. Así, para que tú puedas observar, ¿sí? El primer elemento. La idea más general. Seguimos. Lo siguiente. El nombre del texto. Nombre del texto. ¿Qué vamos a colocar allí? El título, Miss. El título, ¿verdad? Muy bien. Vamos a recordar dentro de unos momentos cómo es que vamos a colocar el título. De qué manera lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Ahí tenemos. Y la última sería reconocer la idea más importante, que vendría a ser la idea principal. Seguimos colocando nuestro organizador. Ya está allí. Entonces ya tenemos nosotros, ¿qué cosa? El orden, ¿sí? Exacto. Vamos a ver. Y colocando nuestras flechitas. El orden exacto o la estructura del texto. ¿Sí? Ahí está. Bien. El texto y sus elementos. Ahí está. Listo. Idea principal. Primero el tema. Recuerda que si no hay tema, no ubicas el tema, no puedes elaborar el título y también sacar la idea principal. Bien, esta es la primera parte de nuestro tema. Ahora sí, alumnos y alumnas, vamos a continuar con nuestra siguiente parte. ¿Qué es lo que voy a trabajar? Cada uno de los elementos, ¿sí? Que hemos mencionado anteriormente. Tenemos el tema, el título y la idea principal. Vamos a recordar qué es el tema. Tema, dice, ¿cuál es el tema de estudio? La naturaleza. ¿Cuál es el tema de una clase de castellano? El sustantivo, ¿verdad? Sí, mira qué cortito, ese sería el tema y el título a la vez. Vamos a ver entonces qué diferencia hay entre título y tema. El tema, ¿qué es? Es el asunto o problema. Ahí tenemos, es el asunto o problema del que se habla en todo el texto, ¿sí? De manera que superficial. ¿Cómo es eso, Miss? Es el asunto o problema. Nosotros ahí vamos a tener, aquí está la palabra clave, asunto o problema, ¿sí? Del que se habla en todo el texto, ¿sí? Pero ¿de qué manera? De manera superficial. Yo no voy a ahondar en el tema, no voy a ahondar, profundizar nada, todo es de manera superficial, ¿sí? Solamente se van a mencionar y vamos a ver que se encuentra en todos lados, ¿sí? Veamos, a ver, sí, casi siempre, Miss. Ajá, porque va a ser también parte, va a estar dentro de la idea principal. ¿Cuáles son las características, Miss? Es el asunto problema del que se habla en todo el texto. Las características son, vamos a ver, sintetiza todo lo expuesto, ¿sí? Todo lo expuesto y también solamente se expone, no que
no se va a trabajar más, solamente se va a mencionar, nada más. Va a sintetizar lo expuesto. Otra característica importante, no afirma ni niega. No afirma ni niega. Vamos a ahí colocar las características. La flor no nos está permitiendo allí. Muy bien, entonces vemos nosotros que no afirma ni niega algo. Miss, qué importante. ¿Y cómo se va a redactar, Miss? Fácil, observa tú. Se redacta en una frase nominal. Nominal, Miss, ¿viene de qué? De onoma, que significa nombre, ¿verdad? Esa es la raíz. Entonces, es una frase nominal. ¿Qué es? Es una expresión que tiene que compuesta, y está compuesta por, vamos a ver cuál es, cómo es una frase nominal, cuál es la formulita chiquitita para reconocer una frase nominal. Va a estar compuesta por artículo más sustantivo. ¿Cómo es eso, Miss? Ejemplo, tenemos aquí el SIDA, artículo y sustantivo o nombre, ¿verdad? Vamos a colocar por aquí un ratito el SIDA porque esto va a ser nuestro primer tema, ¿sí? Seguimos. Miss, ¿y lo puedo reconocer de alguna manera? Sí, vamos a ver cuáles son las preguntas que vas a hacerte para poder reconocer el tema. Veamos. Esto bajamos un poquito más para que no nos perdamos. Muy bien, el reconocimiento. Voy a hacer dos preguntas. La primera sería, ¿qué asunto trata? ¿Qué asunto trata el autor en todo mi texto? Esa es la primera pregunta que te va a ayudar a reconocer el tema. Y luego tenemos, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Y ya tenemos el primer ejemplo, el autismo. Frase nominal. ¿Por qué? No tiene verbo y solamente tiene artículo y sustantivo. ¿Sí? Acá, en el asunto problema puede ser cualquier entidad, ¿sí? Sea abstracta, sea concreta. En este caso es abstracta, ¿verdad? Entonces colocamos la siguiente pregunta para reconocer el tema. ¿De qué trata el texto? ¿Y qué asunto trata el autor? Dijimos en nuestro ejemplo el autismo. Y el otro ejemplo sería, ¿qué cosa? El SIDA. Ahí lo colocamos, ¿verdad? Muy bien, Miss. Pregunto, ¿el SIDA es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite a través de...? Y sigo yo hablando, ¿no? Porque el SIDA ha aumentado la cantidad, a través del contagio se ha aumentado la cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. Se repite y ¿qué cosa? Sintetizamos todo. ¿De qué estamos hablando o de qué habla el autor? El SIDA. Ya, así de sencillo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a la siguiente. ¿Qué es? Tenemos el título. Y Miss, también necesito yo conocer alguna pregunta para reconocer el título. Vamos a ver primero qué es, ¿sí? El título. ¿Será una palabra o frase? Bien, ahí tenemos. Es la palabra o frase con que se da a conocer el asunto del texto, pero de forma específica. Aquí fue superficial y aquí es específica. Muy bien, veamos entonces qué es el título, palabra o frase con que se da a conocer el asunto del texto, pero de forma específica. ¿Cuáles son las características, Miss? ¿Sí? La primera característica es que va a carecer de verbo, no va a tener verbo. Por lo tanto, es una frase nominal, ¿verdad? ¿Sí? También presenta con precisión el tema. Por eso es importante que tú primero ubiques el tema, porque si no lo ubicas no vas a poder colocar el título o no va a ser el título adecuado, ¿verdad? Entonces, la primera característica es que carece de verbo y presenta con precisión el tema. Veamos. ¿Y cómo dijimos que se expresa? Nuevamente en una frase nominal. No hay verbo, no hay verbo. ¿Cuál es el reconocimiento? Pregunto, ¿qué idea precisa lo leído? ¿Qué idea precisa lo leído? Vamos a ver. Aquí colocamos nuestra preguntita y veamos qué dice el ejemplo. Estábamos hablando del SIDA, ¿verdad? Del SIDA, todas las características del SIDA.
Ya habíamos reconocido el tema. ¿Cuál era? Aquí está, grandote. Y luego le vamos a añadir, ¿qué cosa? Le vamos a añadir, preguntamos, ¿qué idea precisa lo leído? ¿Sí? El SIDA es el flagelo sin cura para la humanidad. Ahí está. El tema y la idea que está precisando, especificando lo que te indica el texto. El SIDA, flagelo sin cura para la humanidad. Ahí tenemos nosotros, ¿sí? ¿Hay verbo? No hay verbo, Miss. ¿Y qué es el verbo? La acción que realiza, ¿qué cosa? El sujeto. Muy bien, entonces no hay verbo, es una frase nominal y estamos reconociendo el título. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver el siguiente elemento. Tenemos la idea principal. Su nombre lo dice, su nombre lo indica, que va a exponer el contenido más importante del texto. Es aquella que expone el contenido más importante del texto. Colocamos nuestro, ahí tenemos. Y luego, ¿qué más, Miss? ¿Qué más puedo decir? Es la base, pues, sobre lo que, la cual se derivan las demás ideas y que componen el texto. Ahí está. Es la idea base, ¿sí? Ahí tenemos, de la cual se derivan todas las demás ideas que están formando el texto. Segunda característica. ¿Bien? Miss, ¿y qué otra tendrá alguna otra característica? Veamos, ¿qué dice? Es una oración que aquí sí va a ser algo diferente a lo que hacía. ¿Dónde estaba? Acá, ¿sí? No afirma ni niega algo, ese es el tema. Aquí sí va a, esta oración va a que aquí como presenta verbo, entonces sí va a expresar o presentar ¿qué cosa? Afirmación o negación. Es una oración que afirma o niega una idea. Oración. ¿Por qué es oración, Miss? Porque presenta verbo. Aquí sí va a presentar verbo, ¿sí? Esa va a ser la parte más importante. Miss, ¿y también habrá alguna preguntita? Claro que sí. Aquí tienes tú el reconocimiento. ¿Cómo reconozco yo esto, Miss? Veamos. Ahí tenemos el reconocimiento. Movemos esto por acá. ¿Cuál será el reconocimiento, Miss? ¿Qué pregunta le hago yo o hago yo? Vamos a ver. ¿De qué o de quién? Veamos. Aquí está. Se termina planteándose la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién habla el autor? ¿Sí? ¿Y qué sostiene? ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Ponemos allí nuestro, no es necesario, y ahí está. Se determina planteándose la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Habíamos estado hablando en nuestro ejemplo, ¿qué? Del SIDA, ¿no? ¿Qué decíamos del SIDA? Ahora sí. Verbo es un flagelo para la humanidad, ya que no tiene cura. Idea principal, tenemos el tema, ¿sí? Y colocamos o respondemos a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿De quién habla? El SIDA. ¿Y qué sostiene? Que es el flagelo de la humanidad, que aún no tiene cura. Ahí está nuestro ejemplo. El SIDA aún es un flagelo para la humanidad, ya que no tiene cura. Muy bien, ahora sí hemos terminado con los elementos de qué, de la comprensión lectora, es decir, nuestra primera parte, que es la jerarquía textual. Habrá una fichita cortita para que tú puedas resolver y puedas también rendir tu examen, ¿sí? Muchísimas gracias por estar ahí, por estar puntual, y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao, chao!